A veces, un solo error puede cambiarlo todo. Desde jugadores profesionales hasta expertos reconocidos, estas historias fascinantes prueban que nadie es inmune a las decisiones desastrosas. Son casos tan curiosos y virales que se han convertido en leyendas, y te harán repensar todo lo que crees sobre estar en control. Esto es lo que veremos hoy, pero antes no olvides suscribirte y dejar tu like. Fred Merkle era un jugador prometedor de los New York Giants, de esos atletas que todos apostaban que harían historia en el deporte. Pero a veces el destino tiene un curioso sentido del humor, ¿no es así? En un momento que parecía ser de gloria, cometió un error tan simple que hasta hoy la gente lo usa como ejemplo de lo que no se debe hacer. Lo más llamativo de toda esta historia es cómo un solo momento de distracción puede volverse viral y marcar una carrera entera. Imagínate, estás jugando el partido más importante de tu vida, todo el mundo está vibrando, celebrando, y de repente, ¡puf!, todo se derrumba por una base no tocada. Es como aquella vez que olvidaste guardar un trabajo importante en la computadora y perdiste horas de esfuerzo. La diferencia es que, en el caso de Merkle, millones de personas vieron en vivo ese momento que cambiaría su vida para siempre. ¿Y sabes qué hace esta historia aún más interesante? Es pensar en cuántas veces en nuestra vida cometemos errores similares, quizás no tan públicos, pero igualmente significativos. A veces estamos tan enfocados en celebrar la victoria que olvidamos completar el proceso, hacer esa última verificación importante. Como dicen, el diablo está en los detalles. Hay historias tan fascinantes que parecen sacadas de una película de Hollywood, pero son totalmente reales. La invasión de Michael Fagen al Palacio de Buckingham es una de ellas. Imagínate, un hombre común, sin ningún equipo especial, logró hacer algo que parecía imposible: entrar en la habitación de la propia reina de Inglaterra. Es una historia tan curiosa que hasta hoy la gente se pregunta cómo fue posible. Lo más llamativo es pensar que, mientras la mayoría de nosotros apenas puede pasar por la seguridad del aeropuerto sin ser detenido, Fagen simplemente escaló una tubería y entró al palacio como si estuviera entrando en su casa. Es como esas situaciones en las que olvidas la llave y necesitas improvisar, solo que a un nivel mucho más extremo. Lo más increíble es que las alarmas sí se dispararon, pero nadie creyó que alguien sería tan osado como para realmente invadir el palacio. ¿Y sabes qué hace que esta historia siga siendo viral hasta hoy? Es que cuando Fagen finalmente encontró a la reina, tuvieron una conversación. Sí, no leíste mal. Mientras mucha gente sueña con conocer a la realeza algún día, él simplemente se sentó y charló con la monarca más famosa del mundo. Es como si el destino tuviera un sentido del humor peculiar, ¿no es así? Imagina ser alcanzado por un rayo una vez, ya sería toda una historia para contar, ¿no es así? Ahora multiplica eso por 7. Roy Sullivan, un guardabosques de Virginia, pasó a la historia como el hombre que más veces fue alcanzado por rayos y sobrevivió para contarlo. Es tan curioso que la gente comenzó a llamarlo el pararrayos humano. Lo más llamativo es que cada historia de cómo fue alcanzado parece más increíble que la otra. Una vez estaba conduciendo tranquilamente, otra vez solo regando su jardín, y ¡bam!, allí venía otro rayo. Es como si el universo lo hubiera elegido para protagonizar una serie de eventos extraordinariamente improbables. ¿Sabes cuando tienes ese amigo que siempre está en el lugar equivocado en el momento equivocado? Roy era ese amigo elevado a la máxima potencia. Y lo que hace que esta historia sea aún más viral es que, incluso después de tanta mala suerte, Sullivan mantenía su sentido del humor. Solía bromear diciendo que hasta los osos del parque donde trabajaba tenían miedo de acercarse a él, por si acaso aparecía un rayo, ¿no? Es una de esas historias que nos hacen pensar sobre lo peculiar que puede ser el destino. Hay momentos en la vida en que una sola decisión puede tener consecuencias fascinantes y desafortunadamente, a veces trágicas. La historia de Catherine Chapelle nos muestra cómo incluso los más experimentados pueden ser sorprendidos por la naturaleza salvaje. Como actriz y conservacionista, tenía una conexión especial con la vida salvaje, algo que la hacía aún más curiosa y apasionada por su trabajo de preservación. Lo más llamativo de esta historia es cómo un momento de impulso puede cambiarlo todo. ¿Cuántas veces no nos sentimos tentados a romper una regla de seguridad solo para conseguir esa foto perfecta? Es como cuando ignoramos las advertencias de no cruzar la línea en un mirador, solo que con consecuencias mucho más serias. La búsqueda de lo viral, de la foto perfecta, acabó convirtiéndose en una trampa fatal que nadie podría prever. ¿Y sabes qué hace esta historia aún más impactante? Es pensar cómo Catherine, incluso siendo una profesional experimentada y defensora de la vida salvaje, fue tomada por sorpresa por la naturaleza que tanto amaba.
A veces olvidamos que, por más que admiremos y estudiemos a los animales salvajes, siguen siendo, bueno, salvajes. Y hablando de situaciones inesperadas con obras de la naturaleza, no vas a creer la historia del joven que quedó atrapado dentro de una escultura del artista Fernando. ¿Sabes esas historias fascinantes que nos hacen pensar, cómo alguien pudo meterse en una situación así? Pues sí, este es exactamente el caso del joven que decidió explorar una escultura de una forma muy diferente. La obra de arte llamada Haciendo el amor, del artista Fernando, se volvió viral no por su belleza artística, sino por un incidente que nadie podría haber previsto. Es como esas situaciones en las que la curiosidad habla más fuerte que el sentido común. Lo más llamativo es pensar en el momento en que los bomberos recibieron esa peculiar llamada. Imagínate, tenemos a una persona atrapada dentro de una escultura. Existen historias fascinantes de supervivencia que nos hacen cuestionar los límites del ser humano, y la de Ricky Mee es una de ellas. 71 días perdido en el Outback australiano, uno de los lugares más inhóspitos del planeta. Es curioso pensar que, mientras la mayoría de nosotros nos quejamos de quedarnos sin wifi por algunas horas, Ricky estaba allí fuera, enfrentando uno de los mayores desafíos de su vida, transformando sanguijuelas y lagartos en comidas para sobrevivir. Lo más llamativo de esta historia es cómo el instinto de supervivencia puede volvernos extraordinariamente creativos. Imagínate, estás solo, sin recursos, en un ambiente extremadamente hostil, y necesitas descubrir cómo mantenerte vivo. Es como participar en un reality show de supervivencia, solo que sin cámaras y con consecuencias muy reales. Ricky necesitó usar cada pedacito de conocimiento sobre bushcraft que tenía, transformando lo que muchos considerarían asqueroso en precioso alimento. ¿Y sabes qué hace que esta historia sea aún más viral? Es el misterio que la envuelve. Hasta hoy no se sabe con certeza si simplemente se perdió o si fue víctima de una banda armada. Atrapado en un desfiladero de Utah por una roca gigante, enfrentó una situación que parece salida de una pesadilla. Es curioso cómo un simple paseo puede transformarse en una lucha por la supervivencia, ¿no? Y lo más impresionante es que, incluso en las peores circunstancias, mantuvo la lucidez para tomar la decisión más difícil de su vida. Lo más llamativo de esta historia es cómo el instinto de supervivencia puede llevarnos a hacer cosas que normalmente consideraríamos imposibles. Imagina estar atrapado, completamente solo, sabiendo que nadie vendrá a rescatarte. Es como esa sensación de estar en un callejón sin salida, solo que literalmente. Aaron necesitó tomar una decisión que muchos de nosotros ni siquiera podemos imaginar: amputar su propio brazo con una navaja para salvar su vida. Es el tipo de elección que nadie debería tener que hacer. ¿Y sabes qué hace que esta historia siga siendo viral hasta hoy? Es que nos hace pensar sobre qué haríamos en una situación similar. ¿Tendríamos el mismo coraje? ¿La misma fuerza de voluntad? Es una de esas historias que nos hacen valorar cada momento de libertad que tenemos. Imagina estar atrapado 40 metros bajo la superficie del océano, en un barco volcado, sabiendo que hay personas fuera intentando rescatarte, pero sin poder alcanzarlas. Es una de esas situaciones que nos hacen percibir cómo la vida puede cambiar en cuestión de segundos. Lo más curioso es pensar que, incluso con toda la tecnología moderna, algunas situaciones todavía pueden dejarnos completamente impotentes. Lo más llamativo de esta historia es el hecho de que, durante 16 días, los miembros de la tripulación podían oír los pedidos de ayuda que venían desde dentro del casco. Es como estar del otro lado de una pared, queriendo desesperadamente ayudar a alguien, pero sin poder hacerlo. Imagina estar haciendo algo que amas, algo en lo que eres experta, y de repente descubrir que tu propio equipo fue saboteado por alguien cercano. Es curioso cómo a veces el peligro no está en lo que hacemos, sino en quién confiamos. Victoria era una paracaidista experimentada, pero aquel día, enfrentaría algo para lo que ningún entrenamiento podría haberla preparado. Lo más llamativo de esta historia es pensar que fue su propio marido quien planeó todo. Mientras ella caía en caída libre, con ambos paracaídas fallando, él probablemente imaginaba que su plan había funcionado. Es como esas películas de suspenso que hacen que tu corazón se acelere, solo que esto sucedió en la vida real. La situación se volvió viral no solo por el intento de asesinato, sino principalmente por la increíble supervivencia de Victoria. ¿Y sabes qué hace esta historia aún más interesante? Es que Victoria transformó esta experiencia traumática en algo positivo. Escribió un libro, participó en programas de TV y usó su historia para alertar a otras personas. Es impresionante cómo algunas personas logran transformar las peores experiencias en lecciones de vida.
Cuando decidió cruzar una cerca restringida en un santuario de animales, probablemente no imaginaba que estaba a punto de aprender esta lección de la manera más difícil. Es curioso cómo a veces subestimamos la fuerza y la inteligencia de los animales, especialmente de los chimpancés, que son mucho más fuertes y territoriales de lo que mucha gente imagina. Lo más llamativo de esta historia es cómo un simple acto de mover una piedra cerca del área de los chimpancés desencadenó una reacción tan violenta. Es como cuando perturbas un panal de abejas, solo que 1000 veces peor. Los chimpancés interpretaron aquel gesto simple como una amenaza a su territorio, y su respuesta fue brutal e instantánea. Esta historia se volvió viral como una advertencia sobre el respeto que debemos tener por los animales salvajes. ¿Y sabes qué hace esta historia aún más interesante? Es que nos hace reflexionar sobre lo pequeños que somos ante la fuerza de la naturaleza. Aunque los chimpancés estuvieran en un santuario, siguen siendo animales salvajes con instintos naturales de protección. Es un recordatorio poderoso de que debemos respetar los límites, no solo en santuarios, sino en cualquier situación. Y hablando de situaciones inusuales y límites, no vas a creer la historia de Pam Babs y sus 2 años atrapada en el baño. Quedarse atrapada en un baño durante 2 años suena como algo salido de una película de humor negro, ¿no es así? Pero fue exactamente lo que sucedió cuando, por razones que desafían la lógica, el asiento del inodoro se quedó pegado a su piel. Es curioso cómo situaciones aparentemente simples pueden transformarse en verdaderas pesadillas. Lo más llamativo de esta historia es pensar en cómo alguien puede pasar tanto tiempo en una situación tan inusual sin ser encontrada. Es como esas situaciones en las que te quedas encerrado en el baño por unos minutos y ya piensas que es el fin del mundo. Ahora imagina 2 años. La historia se volvió viral no solo por su rareza, sino también por plantear cuestiones sobre cómo alguien puede quedarse tanto tiempo aislado en nuestra era hiperconectada. Este marinero escocés protagonizó una aventura tan increíble que acabó inspirando la famosa novela Robinson Crusoe. Es curioso pensar que una pelea con un capitán llevaría a una de las historias más extraordinarias de supervivencia jamás registradas. 4 años solo en una isla desierta, imagina cuánto cambiaría eso a alguien. Lo más llamativo de esta historia es cómo Selkirk logró no solo sobrevivir, sino crear una vida entera desde cero en una isla deshabitada. Es como tener que construir tu propio mundo particular, sin ningún tutorial. Cazaba cabras, construía refugios y encontraba formas creativas de mantener su cordura. La historia se volvió tan viral en la época que acabó inspirando una de las obras más famosas de la literatura mundial. ¿Y sabes qué hace esta historia aún más interesante? Es que, irónicamente, su decisión de quedarse en la isla acabó salvando su vida, ya que el barco en el que estaba naufragó posteriormente. A veces, lo que parece ser nuestro mayor error acaba siendo nuestra salvación, ¿no es así? Un equipo de fútbol juvenil y su entrenador atrapados en una cueva inundada, parece el guión de una película, ¿no? Pero fue real y movilizó al mundo entero. Es curioso cómo una simple exploración después del entrenamiento se transformó en una de las operaciones de rescate más complejas y emocionantes de la historia reciente. Lo más llamativo de esta historia es cómo aquellos jóvenes lograron sobrevivir por más de una semana en las condiciones más adversas posibles. Mientras muchos de nosotros nos quejamos cuando nos quedamos sin internet por algunas horas, ellos estaban allí, bebiendo gotas de agua de las estalactitas para sobrevivir. La historia se volvió viral no solo por el drama del rescate, sino por la increíble resistencia de aquellos chicos y su entrenador. ¿Y sabes qué hace esta historia aún más interesante? Es ver cómo personas de diferentes países, culturas y especialidades se unieron por un único objetivo. Buzos, médicos, ingenieros, todos trabajando juntos en una carrera contra el tiempo. Es un ejemplo poderoso de cómo la humanidad puede superar sus límites cuando se une. Y hablando de rescates impresionantes, necesitas conocer la historia del rescate del esquife de 2016. Perdidos en una isla remota después de que su bote volcara, necesitaron usar toda su ingeniosidad para llamar la atención de los rescatistas. Es curioso cómo, a veces, las soluciones más simples pueden ser las más eficaces. Un simple HP escrito en la arena se convirtió en la diferencia entre la vida y la muerte. Lo más llamativo de esta historia es cómo mantuvieron la calma y la claridad de pensamiento necesarias para crear señales de socorro efectivas. Mientras muchos de nosotros entramos en pánico cuando perdemos la señal del celular por algunas horas, estos hombres lograron mantener el enfoque durante 3 días en una situación verdaderamente desesperada. La historia se volvió viral no solo por el rescate en sí, sino por la simplicidad genial de su solución. ¿Y sabes qué hace esta historia aún más interesante?
Es darse cuenta de cómo, incluso en un mundo tan tecnológico, a veces son las técnicas más básicas las que salvan vidas. Una petición de socorro escrita en la arena y una hoguera para señalización, tácticas antiguas que siguen siendo tan eficaces como siempre.